Entonces, William Toro ahora nos va a explicar cómo es ese proceso de canonización para que lleve a cabo la iglesia. Una persona se muere, ¿cómo es que pasó, por ejemplo, con Carlo Acutis? ¿Cómo pasó con nuestro hermano Pier Giorgio Frassati? ¿Cómo pasó con ellos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo lleva la iglesia? William, explícanos, por favor. Bueno, mi hermano, eh, vamos a tratar de explicar esta parte en orden. Ustedes saben que a mí me gusta ir como en orden para poder ir comprendiendo todo. Porque aquí yo simplemente podría decirles, no, es que el proceso se trata de cuatro punticos, es listo, se acabó. Lo mismo que en todas partes se dice, pero que muchas veces quedamos con dudas, con lagunas. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Esto por qué? ¿Esto de qué manera hay que entenderlo, cierto? Entonces, ¿cómo es el proceso de canonización en la Iglesia Católica? Vamos a arrancar por un punto muy clave y es entender, hombre, ¿para qué canonizar santos? ¿Por qué canonizar santos? ¿Cierto? A ver, muchos normalmente se preguntan, ¿por qué la iglesia hace esto? No bastaría simplemente con saber que está en el cielo y ya, ¿cierto? Pero pues no, resulta que esto también tiene una conexión desde la misma Biblia. Resulta que en Hebreos capítulo 12 versículo 1 se nos habla de una nube de testigos, ¿ya? Así que la iglesia está reconociendo que tenemos ejemplos vivos, porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos, ¿cierto? Entonces, desde el mismo sentido común, mis queridos hermanos, pónganse a mirar. Cuando un deportista logra algo muy grande, ¿qué es lo que pasa? La sociedad lo pone como modelo, ¿cierto? Le dan medalla, le dan trofeo, ¿cierto? Por ejemplo, como acá en Medellín, a Nacional, que le dicen el rey de copas, ¿pero por qué? Porque obviamente gana y gana y gana y gana y gana, ¿cierto? O sea, José sabe que es así. Cuando un equipo gana y gana y gana, entonces obviamente la sociedad se lo reconoce. ¿Ya? Entonces, así como en el deporte, hay un reconocimiento para ese esfuerzo que el deportista hizo, porque el deportista puede simplemente haber ganado el partido de fútbol, listo, lo ganó, listo, punto, se acabó. Pero fíjate que el reconocimiento, le dan un trofeo, le dan una medalla, se hace, que la gente coge y lo celebra, la fiesta y todo eso. Entonces, si en el mundo pasan este tipo de cosas, con mayor razón tiene que te pasar en lo espiritual, ¿ya? Entonces, el esfuerzo que uno haya impregnado en vida, que sea ya después reconocido por la iglesia, es algo muy bonito. Entonces, canonizar no es inventarnos santos porque sí, es reconocer lo que Dios ya ha hecho en alguien. Ojo, les repito, a que tomen nota ahí, el que lo quiera escribir o el que lo quiera aprender en el corazón. Canonizar no es inventar santos, es reconocer lo que Dios ya ha hecho en alguien. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? William, Entonces, eso que dices es impresionante porque muchas veces se cree de manera errada que la iglesia, por ejemplo, ahorita que vamos a tener a Carlo Acutis y a Frassati, dice, ahora la iglesia se inventó dos nuevos santos. Y no, 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 no. Es como cuando dicen, no, que la iglesia se inventó que el evangelio de Mateo es palabra de Dios. No, 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 no. La iglesia reconoce lo que Dios ya ha hecho. Repíteme la frase que la voy a dejar en el chat. Canonizar es claro, reconocer lo que Dios ya ha hecho. canonizar no es inventar santos, es reconocer lo que Dios ya ha hecho en alguien. Uf, tremendo. Ahí está, se los dejamos para que la anoten. 100 veces escriban. Canonizar no es inventar santos, es reconocer lo que Dios ya ha hecho en Muy alguien. bien, entonces, ¿cuándo y cómo empezó a usarse dentro de la iglesia el san o el santo? ¿Cuándo empezó a ponérsele ese apelativo a alguien? ¿Eso cómo empezó? Pues resulta que el origen es bíblico, más Biblia. Entonces el que dice, la iglesia que se inventa esto y que se inventa lo otro. Y fíjense que esto que hemos hablado hasta este momento ha sido Biblia. Ha sido, ¿por qué? Basados en la Biblia. Entonces resulta que el término santo es de origen bíblico. Ustedes saben, mis hermanos, que en la Biblia el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, ¿cierto? Es en hebreo la palabra separado o consagrado a Dios significaba precisamente eso, el Kadosh, en hebreo, Kadosh,
que era santo, separado o consagrado a Dios. En griego era agios, santo o apartado, y en latín sanctus, que es el término que precisamente pasa directamente ya a las lenguas romances y que hoy en día utilizamos como santo. ¿Ya? Entonces, desde el Nuevo Testamento, mis hermanos, todos los cristianos eran llamados santos, agios, como nos lo dice San Pablo en Efesios 1.1 y en Romanos 1.7, que les llamaba a quienes les estaba escribiendo las cartas en esas iglesias, les llamaba los santos, ¿ya? Pero ¿por qué les llamaba santos? Por estar consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los primeros siglos se comienza a llamar sanctus especialmente a los mártires y se les empieza a llamar así como un título honorífico en las inscripciones de las catacumbas. Es ejemplo, estaba por ejemplo en la catacumba de Sanctus Laurentius de San Lorenzo o Sanctus Petrus en la tumba de San Pedro. Entonces, ya en las actas de los mártires, donde se referían a ellos como Sanctus, para indicar que habían alcanzado la corona de la gloria. Entonces, desde los primeros siglos ya se les empezaba a llamar a los mártires, a los héroes de la fe, se les empezaba a llamar así, Sanctus, y se les colocaba ese operativo en las catacumbas. ¿Listo? Era Luego, un título, era un título porque ya habían alcanzado, digámoslo así, la gloria eterna. exactamente, o sea, lograron cumplir con el camino, la carrera de la fe, la lograron, tenga, ganaron el partido, mejor dicho, ese es el trofeo, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. Yo alcanzaban siempre ese, digo, Julia, siempre digo, Carlo Acutis ya ganó, ya exacto, ya es que obtuvo ya te vas a dar a lo que cuenta. todos hemos sido llamados. Amén, así es. Entonces ahí pegamos un pequeño salto y nos vamos, por ejemplo, hasta la Edad Media, ¿ya? Siglos de más o menos entre el cuarto y el sexto. Allí ya el uso del san o santo se populariza mucho más y se comienza a utilizar ya también en la liturgia y en los calendarios de la iglesia. Y se empieza a hacer entonces la distinción entre los fieles comunes y aquellos que ya estaban siendo venerados de forma oficial. Entonces ese san o santo comienza a hacer esa distinción, ¿cierto? Del feligrés ya común o el que obviamente se esforzó en vida, llega a los altares y se le comienza entonces a colocar ese título y ese apelativo de san o de santo. En Oriente el equivalente fue precisamente como lo decíamos ahorita, agios, que hoy se dice agios. Entonces, pero se consolida, como decíamos, en la Edad Media, cuando el Papa comenzó a reservarse el derecho de canonizar. ¿Ya? ¿Y quién fue el Papa que empezó con eso? El Papa Alejandro III en el siglo VII. Y él fue el que usó el san y quedó ligado a los nombres inscritos oficialmente en el canon de la iglesia. ¿Ya? Pero ¿cómo así que entonces por qué no dicen vamos a santificarlos? Sino que hablamos es de canonizarlos. Entonces, ¿cómo así que canonizarlos en vez de utilizar entonces algo con la palabra santo? ¿Cierto? Pues resulta que canonización viene del griego canon, que significa regla, norma o lista autorizada, ¿cierto? O lista oficial, una norma dentro de la iglesia. Entonces, canonizar significa inscribir en la lista oficial de los santos reconocidos por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Carlo Acutis y con Frassati? Que se van a inscribir en la lista oficial de santos reconocidos por la iglesia. ¿Ya son santos? Sí, señor. Desde que se les reconoció el segundo milagro ya lo son, pero ya vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que en este momento se va a declarar de forma oficial y se van a inscribir, y a partir de que se inscribe, entonces ya de forma universal les podemos llamar san o santo. Listo. Will, Entonces de Will, ahí, sí. un segundo, Will. Yo que estoy en el plano académico, y me corrige si el ejemplo no es el adecuado, pero siempre lo relaciono de la siguiente manera. El estudiante entra a alguna carrera, un programa, imagínate, ingeniería mecánica, estudia 5 años, termina todo su pensum académico, todas las materias, termina la tesis, que llaman, sustenta la tesis, ya terminó la ingeniería, pero le hace falta la ceremonia de graduación. La ceremonia de graduación. Entonces siempre digo lo mismo. Ya es santo, Excelente ejemplo. pero, pero lo reconocen como tal en el proceso, en la ceremonia de canonización. Entonces ya digamos que tiene
todo el conocimiento para ser ingeniero, pero falta el reconocimiento por un ente oficial, no infalible en este caso, pero oficial. En este caso la iglesia es infalible y es oficial. ¿Vale el ejemplo? Mi hermano, excelente, qué buen ejemplo, hermano, ahí, excelente, muy bueno. Y precisamente entonces que de ahí que el ser canonizado, el santo entonces entra ya en el catálogo oficial de los que ya tienen culto público y universal. ¿Listo? Entonces, resumiendo esta primera partecita, al principio todos los cristianos eran llamados santos. Después, el título se reservó solamente a los mártires y testigos heroicos de la fe. Luego, a partir del siglo IV en adelante, ya se empezó a utilizar la palabra san o santo como título honorífico en inscripciones, en la liturgia y en calendarios. Luego, canonización entonces significa meter en la lista oficial a los que obviamente han alcanzado estos honores. Entonces, decir san o santo no es inventar un adorno, sino que es reconocer que esa persona está oficialmente en la lista de los amigos de Dios que la iglesia nos propone como modelos de intercesión. ¿Listos hasta ahí? Ahora, Excelente explicación. resulta que nosotros esto ya lo vimos entonces desde la Biblia, desde la parte histórica, pero es que la William, tradición, sí, mira este a comentario de ver, Manuel, ¿qué dice el hermano Manuel? el ejemplo académico que mira. Además, siguiendo el mismo ejemplo, el reconocimiento de una autoridad es el que da confianza al público de confiar en que puede llamarse ingeniero. En este caso, santo. Y en este caso, una autoridad Exactamente, infalible. totalmente mi hermano, así es. Y es que eso es lo que pasó con la iglesia, que lo fue organizando de una mejor manera para que no hubiese ni abusos ni equivocaciones de estar rindiéndole entonces un culto de veneración o oraciones o así al que no sabemos, ¿ya? Entonces por eso la iglesia obviamente es Claro. muy sabia. Madre Entonces, maestra. Tremendo. amén, totalmente. Y resulta que eso se empezó a ver desde la misma tradición con T mayúscula de nuestra Santa Iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que en los primeros siglos no había un proceso formal, ¿ya? El pueblo simplemente veneraba a los mártires, ¿ya? Uy, tal persona murió por la causa y ya es un mártir, ¿ya? Entonces, no. Desde el inicio los cristianos veneraban mártires y santos locales, no porque tal me dijo, tal otro me dijo, no, era porque se conocía, ¿ya? Y se celebraba la Eucaristía sobre sus tumbas o en su memoria. Así era que se hacía desde el principio. Pero ojo, que es que la iglesia no veía esto como una adoración, sino que porque obviamente la iglesia lo entendía como que la adoración era solamente para Dios. La iglesia lo vivía era como un honor a los amigos de Dios, ¿ya? Y era un ejemplo para los fieles y por eso se contaban las historias de estos fieles. Entonces, si nosotros no conociéramos, por ejemplo, hoy en día la historia de lo que pasó con los mismos apóstoles, ¿ya? Con los mismos apóstoles, entonces simplemente nos llegó, venga, es que sí, hubo un Jesús, que es Dios, lo crucificaron y resucitó. Venga, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿qué pasó alrededor de él? Y cuando nosotros empezamos a ver la historia de los mismos apóstoles, uno se da cuenta, hombre, es que, uy, les tocó también duro, y uy, fueron unos héroes, y uy, qué persecución, y uy, qué ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son los santos para nosotros, ejemplos. Entonces, hasta los mismos protestantes saben que hay ejemplos a seguir. Listo. Lo que pasa es que les da sustico llamarle santo, ¿ya? Sí, bueno, hay, Entonces, muchos siguen el ejemplo de Lutero, de Calvino, por ejemplo, ¿no? sí, Ellos también siguen ejemplo. pero no tienen la autoridad para nombrarlos como santos, ni saber si están en el cielo o no. Ellos podrán decir que sí, pero no sabemos, ¿cierto? No tienen esa autoridad de atar y desatar. Entonces, resulta que hay algunos santos padres de la iglesia, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, padre apostólico, año 110, decía, no solo debemos llamarnos cristianos, sino serlo de verdad, como también algunos, al recordar a los mártires, que los veneran, pero no los imitan en sus obras. Impresionante lo que decía San Ignacio de Antioquía, que sí, está muy bien venerar entre a los santos, pero ¿por qué no los imitan entonces? Ay, sí, tan teso este que lo que hizo, pero ¿y entonces? A ver, lo que vos decías ahorita de Lutero, mi hermano, en cuanto a Casanova, ¿ya?
que se está pareciendo mucho precisamente a lo que pasó con Lutero. Pero esto muchas veces pasa es porque nosotros empezamos a compararnos siempre con los que quizás van más atrás que nosotros, ese montón de pecadores que van allá hacia atrás, en vez de empezarnos a comparar con los santos, los que ya están en los altares. Y ahí es donde nosotros podemos en realidad decir, hombre, me falta mucho, pero no es imposible, porque este que ya está en los altares también era de carne y hueso como yo, también tuvo tentaciones como yo, también tenía obviamente la concupiscencia y llegó a santo. Entonces, si él pudo, yo puedo. Listo, entonces, pero hay que compararnos es con ellos, con los santos. Decía San Justino Mártir en el 165, celebramos el día llamado del sol, porque ese día Jesús resucitó de entre los muertos. Y también hacemos memoria de los mártires, como en acción de gracias a Dios por ellos. Apología 1, numeral 67. Entonces, fíjense que desde el siglo II ya había un culto litúrgico en memoria de los mártires. Ahora, adivinen quién sigue. Es que no puede faltar, obviamente, ¿sí o no? Mi querido San Agustín, en el No lo ibas a dejar por 430, fuera. en el 430 decía mi querido San Agustín, no levantamos altares a los mártires como a los dioses, sino al único Dios de los mártires. Y en honor de ellos, de los mártires, ofrecemos sacrificios a Dios, que es Señor de todos. Esto lo dijo en Contrafausto, en el capítulo 20, numeral 21, una belleza. Entonces, fíjense que San Agustín aquí hace una clarísima distinción entre adoración, que es solo Dios, y la veneración de los santos. Entonces, fíjense que ya hasta un padre de la iglesia ya lo hacía de una manera hermosa. Ahora, San Jerónimo, del 420, decía, si los apóstoles y mártires, estando todavía en la carne, pueden orar por otros, cuanto más después de coronados, cuando han vencido, oran por nosotros. Esto lo dijo San Jerónimo en el 420 contra Vigilancio, capítulo 6. Entonces fíjense que ya San Jerónimo reconocía la intercesión de los santos en el cielo. Entonces, para concluir este punto y ahí sí ya meternos entonces a ver cómo es que es el tema en síntesis, la veneración de los santos no es un invento medieval, sino que tiene raíces en los primeros siglos y está confirmada por los padres de la iglesia. Entonces, la iglesia solamente más tarde institucionalizó y reguló lo que ya era una práctica común del pueblo cristiano. Eso es lo que muchas veces no se entiende, que hay cosas que ya el cristianismo viene creyendo y la iglesia después lo que hace es ponerlo en orden para que la gente lo pueda entender, creer de forma organizada, sin equivocaciones, sin errores, pero no quiere decir que la iglesia no lo venía ya creyendo. Listo. Entonces, es decir, Will, sí, señor. solamente un comentario para quien se va sumando, o quien está viendo este video de manera diferida. Will ha hecho un recorrido desde la santa palabra de Dios, de la historia, desde la patrística, donde claramente la ecuación cierra, donde claramente se ha mostrado el proceso de canonización, no como se hace hoy en la iglesia, porque eso es lo que Will va a mostrar ahora, pero no es que la iglesia esté inventando el tema de los santos, no, la iglesia lo que le va dando es forma, pero el fondo, es decir, que el santo, la persona que ya está en el cielo, se cree desde los primeros siglos. Y ahorita con la cita de San Jerónimo, que es, como dice Will, brutal, que si los apóstoles aquí en la tierra podían interceder con la carne, imagínate cuando ya han sido coronados. O sea, es tremenda esa frase de San Jerónimo. Y ahí comprueba claramente que los santos en el cielo no es un invento ahorita del Papa Francisco o el Papa León XIV. No, 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 no. Eso siempre se ha creído y lo que hace la iglesia es darle forma para que esté más organizado, digámoslo así. Totalmente, mi hermano. Así es. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que desde los primeros siglos los cristianos ya reconocían que la santidad de algunos miembros de la iglesia era una prueba del poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que nosotros hoy llamamos canonización comenzó fue como una memoria viva de mártires y de testigos. Y la iglesia solamente lo que ha hecho es organizarlo para custodiarlo mejor.
¿Por qué? Porque es que poco a poco se fue necesitando discernimiento, porque es que no todo el que moría era un mártir auténtico. Entonces, ya a partir del siglo X-XI, el magisterio ya fue centralizando la autoridad para asegurar la verdad y evitar engaños. Entonces aquí te da pues un punto histórico clave, los factos. El Papa Alejandro III, ¿cierto? Año 1170, perdón, aproximadamente, decretó que solo la Santa Sede podía autorizar el culto público a un santo. ¿Listo? Entonces el que dijo esto fue el Papa Alejandro III. El proceso moderno como tal se fue configurando ya en el siglo XVI-XVII. Papa Urbano VIII, año 1625, dio ya las normas que estructuran la base actual del proceso de canonización. Entonces fíjense cómo el proceso obviamente va haciendo de una manera muy lógica y el Señor va guiando a la iglesia para que las cosas puedan quedar organizadas. Dato curioso, el primer santo oficialmente canonizado por un papa fue San Ulrico de Habsburgo en el año 993 por el Papa Juan XV. Qué belleza, ¿sí o no? Los datos históricos de Tremendo, nuestra ¿no? iglesia. Y siglo X, para que no crean que digamos, fue un invento de hace 2, 3, 4, 5, 20 años, no, siglo X, cuando el protestantismo todavía no existía, ¿no? Un dato no menor. No, y hágame esta pues. Bíblicamente, ¿quién fue el primer santo canonizado? A ver, TikTok, TikTok. El largón en la cruz. San Dimas, San exactamente. Dimas, San me fue Dimas, bien la fe. el San Dimas, primer claro. santo canonizado. ¿Por qué? Porque Es nuestro que, mismo Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. es que ahí donde voy, Canonizado. ¿qué es canonizar? Reconocer como santo. Reconocer como santo. Bien. Y Exactamente. en la cruz, el propio Señor ya lo reconoció, le dijo, hoy vas a estar conmigo en el Es más, paraíso. ojo, Listo. ojo, que San Dimas puede haber estado 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos en el purgatorio. No sabemos, puede que sí, porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Él no le dijo, apenas se muere, inmediatamente va a estar en el paraíso. No, le dijo, hoy. ¿Ya? Y el día ahí todavía era larguito. No sabemos si todavía le tocó terminar de purificar un poquito más o qué. No sabemos. Lo que Pero sabemos es ese que mismo antes día que se acabara el día, ya ya iba estaba a en el estar paraíso. en el paraíso. Así es, amén. Entonces, mis queridos hermanos, con esto vemos que la iglesia no inventó la santidad, la custodia y la reconoce con orden. Listo. Ahora sí, ¿cómo es la estructura actual del proceso? Ya habiendo entendido cómo fue que llegamos hasta acá, ¿cierto? Para que no digan, Sí. es que vea que lo inventan. No, no, no. Por eso a mí me gusta explicar las cosas en orden, organizadito, como lo hace la iglesia, y ahí sí, estructura actual del proceso. Se divide en Bueno, cuatro Will, fases. un minuto ahí. Les invitamos, si tienen preguntas, lo dejen en el chat. También que compartan. Esto es oro puro lo que Will nos está compartiendo en la noche de hoy de ese proceso de canonización, la clase magistral que nos está dando. Dale like, comparte. Si tienes alguna pregunta, déjala en el chat, que si Will sabe, pues la responderá. Si yo sé, la responde. Y si no, pues no sabemos qué vamos a hacer. Listo. Amén. Y Entonces, así José me decía que explicara esto en 5 minutos. ¿No? no, 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 por eso no, tómate el tiempo que todavía nos faltan 5 horas aquí, así que no te preocupes, hermano. Usted que sabe verdaderamente lo que es el tiempo es suyo, hermano. Hágalo. Bien, entonces, la estructura actual se divide en cuatro fases. ¿Listo? Se las nombro y luego se las explico. Fase uno, siervo de Dios. Fase 2, venerable. Fase 3, beato. Fase 4, santo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Fase uno, siervo de Dios. ¿Cuándo inicia alguien a ser llamado siervo de Dios? Pues obviamente, primero tiene que haber fallecido, ¿cierto? Y el proceso inicia en la diócesis donde falleció. ¿Ah? Inicia en la diócesis en la que falleció. Entonces allí en la misma diócesis es donde se recopilan los escritos que hablen de las virtudes, testimonios de la persona, fama de santidad. Y ahí es cuando se ha recopilado todo eso y se revisa. El obispo de la diócesis es el que da luz verde, ¿ya?
Es el obispo de la diócesis el que da la luz verde para que pueda ser llamado siervo de Dios. Y hay algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, actuales Antes, conocidos. antes del ejemplo, te hago una pregunta. ¿Es cierto que en ese proceso de fama de santidad, para que se entienda, fama de santidad, te revisan el celular, el computador, es que veías, que tenías por ahí guardadito? ¿Eso es cierto, Will? Pues hoy, en esta época sí, obviamente hay una No, claro, época claro, claro, hacia atrás obvio, donde obvio. no. Pero claro, o sea, lo que más se pueda tener de datos de la persona, por eso digo, testimonios, escritos, virtudes, ¿ya? Que tuviese ya fama de santidad, que muchas personas, por ejemplo, en vida decían, uy, esta persona, uy, qué santo esta persona, que no sé qué, aquí, pero no le vayan a decir, pero para mí, santazo, mi queridísimo padre Byron, ¿sí o no? Hay que rezar mucho por él. Pero exacto, o sea, porque ya uno mismo empieza a darse cuenta de las virtudes heroicas que puede tener tal o cual persona, ¿sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, hay unas personas que ya en este momento están siendo considerados como siervos de Dios, para que recemos por sus procesos. Por ejemplo, ya es siervo de Dios el padre Jorge Loring. ¿Sabían eso? No, Ya el nada. padre Jorge Ah, Loring ah, es siervo de Dios. y ahí te hago otra pregunta, Will. Cuando ya se reconoce como siervo de Dios, ya se tiene certeza de que esa persona está en el cielo. No, Todavía no. todavía no. Ya vamos para allá. Ya le voy a explicar qué más pasa ahí. Ya les ejemplo, antes de los ejemplos actuales, ¿quién más es ya considerado siervo de Dios? Chesterton. Chesterton también es siervo de Dios. Hay dos personas que son muy conocidos y que se están estudiando la posibilidad de que empiecen el proceso como siervos de Dios, pero son procesos difíciles. Uno de ellos, J.R.R. Tolkien, a quien leemos la gran obra del Señor de los Anillos, ¿ya? Tolkien está siendo estudiado para poder empezar a ser siervo de Dios. Annelies Mitchell, algunos que, ¿qué? Sí, señores, Annelies Mitchell, de quien se inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Esta niña está siendo estudiada para ser sierva de Dios, ¿ya? Pero son procesos que son difíciles porque se necesita estudiar mucho alrededor de sus vidas para poder obviamente empezar este tipo de procesos en sus diócesis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a explicar entonces qué es lo que es el siervo de Dios. Siervo de Dios es un título bíblico, ¿ya? Aparece aplicado a personas como Moisés, David, a los profetas e incluso a la Santísima Virgen María en la liturgia. Nos decimos, he aquí la sierva del Señor, Lucas 1:38. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? No significa que la iglesia ya reconozca santidad, o sea, lo que preguntabas ahorita, o sea, no significa que ya esté, que digamos que ya está en el cielo, no, significa que la persona ha empezado el proceso, ¿ya? Entonces, en este punto no se permite todavía una oración litúrgica pública dirigida a la persona, no, aquí todavía no se le pide intercesión a esa persona, aquí lo que nosotros hacemos es oración privada. Ojo, es una oración privada pidiéndole a Dios que, si es su voluntad, se manifieste la santidad del candidato. ¿Ya? Que si es su voluntad, se manifieste la santidad del candidato. ¿Listo? Entonces, aquí apenas comienza el camino. La iglesia no canoniza por popularidad. Eso hay que tenerlo muy claro, no que porque fuera muy conocido y entonces esos son los que terminan siendo santos, no necesariamente. La iglesia canoniza es después de una investigación muy seria. ¿Listo? ¿Aquí en donde empezó el proceso? En la diócesis. Fíjense lo que es el proceso en la diócesis. Entonces ya la gente empieza a orar, orar, orar y la diócesis comienza y manda el caso de este siervo de Dios. ¿A dónde lo manda? A la Santa Sede, ¿cierto? Al Vaticano. Y entonces allí, ¿qué hace? Roma estudia y declara. Si estudiando toda la documentación ven que hacen falta algunos otros datos, los piden y hacen todo lo que hay que hacer. Pero si ven que con la documentación que se tiene es completamente, está súper claro, obviamente, que esta persona sí, efectivamente es un siervo de Dios y todo, entonces Roma declara la heroicidad de las virtudes. Ojo, aquí todavía no hay nada que milagros ni nada, no. Heroicidad de virtudes.
Aquí no es que tal persona tenía un don y no sé qué, ¿cómo es que no lo van a declarar santo? Nada, y no tiene nada que ver, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, en el último día muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, y yo les diré, no los conozco. Listo, hicimos milagros, nada. Aquí lo que se va a estudiar es la heroicidad de las virtudes, la moral, la vida intachable de nosotros como cristianos. Listo. Entonces, ojo, mis queridos hermanos, que para ser santos no hay necesidad de que tengamos los dones de los superpoderes, ni nada de eso, y que ponemos manos y expulsamos demonios, y entonces eso me hace más santo. No, 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 no. Que yo soy el superapologeta y a todos los he refutado. Y la... no, 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 no. Eso no me hace santo. Listo. Ojo, me sirve, me ayuda, pero eso no me hace santo. ¿Ya? Entonces, lo que la iglesia allí en Roma declara es que la persona vivió la fe, la esperanza y la caridad de manera ejemplar. ¿Qué es la fe, la esperanza y la caridad? Son las virtudes teologales, ¿ya? Lo que nos está pidiendo a nosotros la iglesia, fe, esperanza y caridad. Por ahí yo tengo un programita en el canal donde precisamente hablo de esas tres virtudes y cómo entenderlas para nosotros poder crecer en la vida espiritual a través de esas. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa cuando la iglesia declara a alguien venerable? ¿Ya? Es el siguiente paso. Siervo de Dios, luego venerable. Cuando es venerable, la Congregación para las Causas de los Santos en Roma reconoce oficialmente que la persona practicó las virtudes cristianas en un grado heroico. ¿Y esto qué implica? Implica que la persona vivió de manera ejemplar la fe, la esperanza y la caridad. Aprendas en eso, mis queridos hermanos. Cuando alguien es declarado venerable es porque la iglesia está diciendo que esta persona vivió de manera ejemplar la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, esas tres. ¿Listo? Fe, esperanza y Y, y caridad ahí, de y manera ahí, ejemplar. Will, y ahí ya la iglesia reconoce que está en el cielo o todavía no. Aquí todavía no. Aquí todavía no hay un culto litúrgico público. Pero sí, ojo, ojo, pero sí se autoriza a promover una devoción privada con imprimatur, con estampitas, con novenas, etcétera, pero siempre bajo supervisión. Ejemplo, a Carlo Acutis se le declaró venerable en el año 2018. Aquí hay que entender algo. Aquí ya nosotros podemos decir que está en el cielo, no sabemos, puede que sí, puede que no. Ya nos vamos a ir a la otra parte que es la del beato, pero ¿por qué? En el beato es que vamos a necesitar el tema del milagro, porque es que el que confirma que alguien está en el cielo no es la iglesia, es Dios. ¿Quién hace el milagro? El Propio milagro Dios. lo hace Dios. Entonces, cuando alguien ya es venerable, ya podemos empezar a pedir su intercesión, ¿ya? Si se da el milagro, ¿qué es lo que pasa? Dios me está confirmando que este al que llamamos venerable ya no está en el purgatorio, está en el cielo. Amén. ¿Sí ven cómo es que la iglesia hace las cosas de una forma lógica y podemos llegar a ese tipo de conclusiones? ¿Ya? Pregunta Sí. entonces, desde que se declara siervo de Dios y venerable, se reconoce entonces que la persona ya se salvó, Sí, claro. Sí, sí, ya sí, se sí. salvó. Ya, Puede que esté ya. en el purgatorio, pero ya se Sí, salvó. sí, totalmente. Así, Ok, entonces eso sí, esa parte es clara porque para que todos lo tengamos claro, la sí, iglesia reconoce siervo de Dios, luego venerable, no reconoce aún que está en el cielo porque Dios es el que lo confirma a través del milagro que Dios hace, pero lo que la iglesia sí reconoce es que la persona, el alma ya se salvó, pero como puede que esté en el purgatorio, nosotros no le pedimos la intercesión a un alma del purgatorio, no a una persona, digamos, en particular que, no, está en el purgatorio, porque no sabemos aún. La iglesia todavía no se ha pronunciado, digamos, oficialmente en ese caso. No sabemos si está en el purgatorio o está en el cielo. Lo que sabemos es que se salvó. ¿Es así, Will? claro. ¿Por qué? Porque es que cuando alguien es declarado venerable, quiere decir que la heroicidad, o sea, ese heroísmo en las virtudes,
No quiere decir que la persona haya sido una persona ya perfecta en todo, no. Quiere decir que vivió las virtudes que vivió, las vivió al máximo en lo cotidiano, pero no quiere decir que nunca se haya equivocado en nada. Entonces no quiere decir que no haya haber podido de pronto tener ocasión de purificación en el purgatorio. Pero como ella es venerable, se le puede pedir intercesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia está autorizando Ah, ok. ese culto, pero ojo, es autorización de culto privado. Todavía no es un culto público, que la iglesia lo reconozca como santo. No, 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 no. Es un culto privado donde yo le estoy pidiendo, o sea, yo en mi oración personal le puedo pedir a esta persona que ya es venerable, ¿ya? Que si por voluntad de Dios ya está en el cielo, me conceda entonces por su Ok. intercesión X o Y milagro. Listo, ojo ahí. Entonces, Entonces en ahí ya venerable, vamos. disculpa, Will, solamente para aclarar, para tenerlo claro, en venerable se puede pedir la intercesión, pero en siervo de Dios aún no. No, en siervo de Dios se le pide al Señor para que avance la causa de la persona. O sea, se le pide a Dios por, Ok. no se le pide a la persona su intercesión, sino Exacto, que se le exacto. pide a Dios para que obviamente el caso de la Avance persona la pueda ir causa. obviamente avanzando la causa, que puede obviamente darse el tema de que se declare como venerable más pronto, porque cuando ya es venerable, yo sí puedo hacerle, por ejemplo, una novena y todo eso, que es lo que, por ejemplo, vos hiciste con Carlo Acutis Carlos y esta cuestión, ¿cierto? La Acutis. novena, ¿sí o no? Porque ¿cómo se va a declarar a alguien beato reconociendo un milagro si no se le ha pedido antes? Entonces ya se le puede pedir, es desde que es venerable, ¿cierto? Bien, entonces, ahí Clarísimo, vamos a clarísimo. la Bien. parte de beato, ¿listo? Entonces, para ser beato ya se exige un milagro probado científicamente. No es un milagro probado teológicamente, ojo, se prueba científicamente, excepto mártires, ¿ya? Excepto mártires, porque es que el caso con el mártir es diferente. El mártir ya pasó su purificación con el martirio. Entonces por eso se declara obviamente que ya está en el cielo en línea directa. O sea, no El tuvo que martirio pasar por el garantiza el proceso. cielo. Totalmente. Así es. Entonces por eso se dice que se exige un milagro para la beatificación, se exige un milagro probado científicamente. ¿Listo? Excepto mártires. El milagro debe ser obviamente atribuido a la intercesión del candidato, o sea, de que se le haya pedido al candidato, ¿cierto? A Beato, la intercesión. Y ya, ahí la iglesia entonces autoriza un culto local limitado. ¿Listo? Autoriza culto local limitado. ¿Cuál es el significado de esto? Beatus, del latín beatus, que significa feliz o bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? El que está en el cielo. ¿Sí o no? Los bienaventurados ya están en el cielo. ¿Listo? Entonces, es el título que recibe quien, además de ser venerable, tiene un milagro confirmado por su intercesión, excepto los mártires, como decíamos, que no necesitan milagro para ser beatificados. ¿Qué es lo que implica ser beato? El Papa declara que el beato ya goza de la visión de Dios en el cielo. Ojo, el beato ya goza de la visión de Dios en el cielo y se permite culto litúrgico local en la diócesis, la congregación, en el país o en la región. Lo que pasa es que nosotros hoy en día por las redes sociales conocemos obviamente beatos de muchos países y digamos que de forma pues privada también le tenemos digamos respeto, veneración a algunos beatos que han sido pues obviamente de fama de santidad en varios países, pero todavía no es un culto universal, ¿listo? Entonces, aquí sí se permite oración litúrgica pública al beato nombre, ¿cierto? Al beato tal. Se le puede pedir oficialmente su intercesión en misa, en letanías, etcétera, pero solamente en los lugares autorizados. Ejemplo, Carlo Acutis fue beatificado en Asís en el año 2020 por un milagro en Brasil, por la curación de un niño con malformación pancreática grave, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos no le pidieron al beato Carlo Acutis, le pidieron al venerable Carlo Acutis. Y el venerable Carlo Acutis les hizo obviamente la intercesión de este milagro en la iglesia. En el momento en el que lo confirma,
lo declara el beato porque confirma que el milagro es irrefutable. El milagro ha sido confirmado científicamente. ¿Listo? Entonces, ya nos vamos ahí al cuarto punto de esto, que ya es solamente, ahora sí, santo, la canonización. Entonces se requiere un segundo milagro, ya no vale solamente con el primero, o sea, el primero fue para declararlo beato, se requiere un segundo milagro, ocurrido después de la beatificación, no puede ser un milagro que haya sido ocurrido antes de la beatificación, ¿ya? Tiene que haber sido después de haber sido ya beatificado. Y el Papa aquí ya declara en la canonización el culto universal. Ejemplo, Carlo Acutis será canonizado. Atención, que Pedro va a hablar a Y través del se Papa León. procederá ahora con la fórmula de canonización. Atención, fórmula de canonización, atención, atención, todos muy pendientes. Esperancita. En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, y los inscribimos en el libro de los santos y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos. La mamá de Carlo Acutis. 25. Entonces, gracias a que a la curación de una señora, una mujer en Florencia, en Italia, que fue sanada de un trauma cerebral severo después de un accidente. ¿Listo? Entonces, el milagro, mis queridos hermanos y José, es como la firma de Dios que avala lo que la iglesia está discerniendo. O sea, la iglesia está haciendo ese proceso de discernimiento, pero el que lo confirma es Dios, porque el milagro no lo hace el santo. Al santo usted le pide la intercesión, pero cuando se obra el milagro, entonces es como que Dios le está diciendo entonces al mundo, a través de esa intercesión, de ese milagro, sí, ya lo tengo aquí conmigo, ¿cierto? Hágale, bien puedan. O sea, es la firma de Dios. Entonces, así, la iglesia garantiza que no se propone a cualquiera, sino a modelos que están seguros de su santidad. Entonces, siervo de Dios significa que se investiga. Venerable, que vivió heroicamente. Beato, que ya está en el cielo. Y santo, que toda la iglesia puede invocarlo y seguir su ejemplo. ¿Ya? Caramba, Will, qué clase de magistral. Aquí estamos muy atentos y solamente para que el público también aclare esta duda que por ahí alguno puede tener. Cuando se canoniza, no quiere decir que a partir de hoy es que está en el cielo, o cuando se beatifica, que fue el 10 de octubre, es que está en el cielo. No, 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 no. Está en el cielo desde el día, ¿cierto? Digamos que fue salvo, digámoslo así, fue salvo desde el día que murió. Ahí se salvó, ¿cierto? Se salvó desde el día que murió. Solamente que no sabemos si desde que se murió fue directo al cielo o está en el purgatorio. Lo que sabemos es que se salvó. Cuando Dios confirma que esta persona ya está en el cielo, cuando sucede el primer milagro y se beatifica, se beatifica. Ahí Dios le coloca la firma, mis hermanitos, iglesia mía querida,
la cual yo fundé y están ahí, fin, ya está aquí conmigo. Ahora, lo que no sabemos es si pasó un tiempo en el purgatorio mientras murió y era venerable y fue siervo de Dios, o si desde que se murió fue directamente al cielo. Eso no lo sabemos. Y al final del día, importa poco si pasó o no pasó, porque lo importante es que Dios ya mismo está diciendo, iglesia mía, les confirmo que está aquí conmigo, por eso dice este milagro. Y pueblo mío, pueblo querido, escuchen a mi iglesia, porque a quien a ellos escuchan, a mí me escuchan. Qué lindo, ¿cierto? Es impresionante. Totalmente, mi hermano. Bueno, y aquí están pues, un par de factos para ir cerrando. Entonces, ¿qué dice el magisterio? Hablamos de la ¿Qué Biblia, dice el magisterio? de la historia, de la tradición y del proceso. Pero, ¿qué dice el magisterio? ¿Cierto? Resulta que en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 828, al canonizar a ciertos fieles, la Iglesia proclama solemnemente que practicaron heroicamente las virtudes y vivieron en fidelidad a la gracia de Dios. Ahora, el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, numeral 50, dice: los santos atraen a los hombres a Cristo por su ejemplo. La canonización es un acto infalible del Papa, la canonización de Carlo Acutis y de Frassati. Entonces, el Papa Benedicto XVI, perdón, el Papa Benedicto XIV, en el siglo XVIII, enseñó que las canonizaciones son actos infalibles del magisterio pontificio. Esto significa entonces que con el Papa León XIV será su primer acto infalible como Papa. Ahora, alguno dirá, los milagros son inventados. A ver, la iglesia tiene un proceso muy riguroso. Médicos especialistas independientes son los que analizan los casos. De hecho, el científico Ricardo Castañón, científico de talla internacional, él empezó trabajando para el Vaticano siendo ateo, investigando precisamente milagros, apariciones, para poder tener desde su ojo científico y escéptico, no, eso no, esto se explica así, 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 y con los milagros eucarísticos, por eso le tocó dar su brazo a torcer y terminó su conversión dándose precisamente investigando los milagros eucarísticos desde la ciencia. Entonces, la iglesia no escoge a cualquier super creyente así para que venga y me lo investigue y ya entre con sesgo. No, para la iglesia entonces mejor que venga usted bien escéptico a investigarlo, ¿ya? Que venga sin sesgos de que cree, no cree, mejor venga e investiguelo usted. ¿Listo? Entonces, el milagro debe ser instantáneo, completo y duradero, sin explicación científica posible. Y ya luego se analiza la relación con la intercesión del candidato. Y finalmente, ya los teólogos y los cardenales aprueban y el Papa confirma. Entonces, es el proceso con el tema del milagro. Entonces, el Vaticano tiene uno de los comités médicos más exigentes del mundo. El Vaticano no canoniza por rumores, sino por evidencia comprobada. ¿Listo? Entonces, hay una objeción que algunos colocan a veces por ahí. Solamente Dios sabe quién es santo. Hombre, la iglesia pide pruebas humanas y milagros divinos antes de declarar. Pruebas humanas, claro, de la virtud, testigos, testimonios y todo esto. Pero milagros divinos para poder confirmar a través de Dios, que es Dios el que está confirmando la santidad de esta persona que ya está en el cielo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué milagros? Hombre, porque es que en la Biblia Dios confirmaba con signos. Nosotros, ¿por qué sabemos que Jesús es Dios? Por los signos, ¿ya? Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, nosotros como iglesia lo que hacemos es seguir el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Confirmamos a través de los signos. ¿Listo? Entonces, ¿para ¿Y qué qué pasó, Will? canonizar? Will, disculpa. ¿Y qué pasó en Sí, Isaías 7:14? Les daré una señal. señal, ¿ya? Les daré una Exactamente. señal. Así es. Entonces, ¿para qué canonizar si nosotros ya oramos a Dios? Hombre, lo veíamos durante todo el tema de la historia, la tradición, la patrística. Los santos interceden, lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Ya? Somos familia, no individuos aislados. El hecho es, mis hermanos, que la canonización es un servicio de la fe al pueblo, no un capricho de la iglesia. ¿Ya? Cuando se canoniza un santo es para el servicio del pueblo, no por un capricho de la iglesia.
Entonces, tenemos un ejemplo actual con nuestro queridísimo Carlo Acutis. Beatificación en el año 2020 por un milagro en Brasil. Un niño sanado de malformación pancreática mortal. Canonización en el año 2025, un milagro en Italia. Mujer curada tras un accidente de trauma cerebral severo. Sin contar el milagro en Dulce, la hija de nuestro queridísimo amigo José Daniel. En resumen, o nacía azul o se moría en la barriga. Yo vi que apareció un muchacho, Carlo Acutis, que lo iban a beatificar, y ahora empezamos a hacer la novena a Carlo Acutis, al beato Carlo Acutis. Yo con mis ojos cerrados, la mujer me dice, el viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Y yo me acordé de lo que me dijo la mujer. Que prácticamente le puso un corazón nuevo, una maravilla, una belleza. Entonces, y Will, y sin contar los múltiples milagros que se han visto, que tú dices, Dios mío bendito, esto no hay explicación. Totalmente. Entonces, Carlo Acutis, el apóstol de internet, es hoy también intercesor de milagros físicos, porque la santidad toca lo espiritual y lo humano. El proceso es bíblico, en la tradición, en el magisterio y en lo racional. Los santos no son superhéroes de la fe, son modelos alcanzables. Entonces, si Carlo Acutis y otros pudieron vivir la santidad en lo ordinario, también nosotros podemos, mis queridos hermanos. La santidad no es una opción, es el llamado de todos. Así que, como dice también mi queridísimo Padre Byron, santos o nada. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.